hace más de 20 años atrás. Un poco hablar de lo que se llama la teoría del riesgo en los accidentes de tránsito, de lo que es el riesgo aceptado, de lo que es el riesgo creado o lo que es el riesgo aumentado. Sí, y que también iniciamos en esa misma época la reconstrucción o simulación de accidentes de tránsito. ¿Sí? Lo iniciamos con un caso que a la final lo vamos a ver en forma práctica. ¿Sí? Entonces, iniciamos, ¿no? Ahí está, eso es, ahí no hay nada. Ese es el tema que voy a tratar el día de hoy. Teoría de la causalidad del accidente, ¿verdad? De tránsito, dos perspectivas, una técnica y una jurídica. Esto es un tema, repito, reitero, de cardinal importancia, porque de aquí deben nacer, de aquí, de estos trabajos de investigación de accidentes, de determinar de forma técnica, jurídica, científica la causa principal del accidente y las causas recurrentes del accidente, de aquí deben nacer los planes para contrarrestar los accidentes de tránsito, que se llaman los planes de seguridad vial. ¿Cómo vamos a hacer nosotros un plan de seguridad vial, un plan estratégico de seguridad vial, si no tenemos las causas, ¿verdad? Determinadas de forma eficiente, de forma clara? Entonces, una de las bases de los planes estratégicos de seguridad vial es saber las causas de los accidentes de tránsito, como también, lógicamente, la depuración total de la estadística de los accidentes de tránsito, que también tenemos otra falencia allí como país. Entonces, vamos a ver esto de la causa de los accidentes de tránsito en la perspectiva técnica y jurídica. Es decir, buscar el cómo ocurrió el hecho y el por qué ocurrió el hecho. ¿Sí? Entonces, tengo el grato honor, de la forma más humilde, de haber iniciado en la Comisión de Tránsito del Guayas aquel tiempo la investigación técnico-científica. Implementé bajo mi dirección en la OIAT, Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, la investigación técnica del accidente. Y esto un poco lo digo como parte del proceso histórico de la OIAT. Primera vez que toco el tema. Sí. Antes de que yo vaya a la OIAT, un poquito de experiencia. Era subteniente nuevo, tenía unos 3 o 4 años de servicio. Entonces, yo estudiaba medicina, estaba en tercer o cuarto año de medicina, y me dice un profesor mío, alumno, me cuentan que usted es vigilante de tránsito. Me involucré en un accidente de tránsito y el investigador me dice, oiga, me dice que yo soy el culpable, cuando créame, sinceramente, yo no soy culpable de este accidente. Estamos hablando del año 1983, 84, por ahí. Tal vez ustedes ni nacían. Entonces, yo un poco temeroso, porque la OIA es el tiempo que estamos hablando, era medio complicado ingresar a la oficina. Era complicado, porque parecía que era, ¿verdad?, una de esas oficinas de alta seguridad de Estados Unidos. Entonces, por ahí pidiendo permiso, llegué al investigador. Y lo que les voy a conversar con ustedes parece que no fuera tan cierto, pero firmado se lo doy que es cierto. Entonces me acerco yo al señor agente de tránsito, un sargento, y le digo, tenga la bondad, sargento, con mucho conveniencia, me presenté, soy el subteniente Leonel Pozo Moreira,
¿Me puede indicar usted cómo es este caso de mi amigo, el doctor tal? Mire que, le digo, ¿me puede indicar usted el método que utilizó para llegar usted a las conclusiones que he llegado en este accidente? El método. Porque yo estudiaba medicina y yo sabía que para llegar al diagnóstico de una enfermedad hay una metodología. Entonces yo pensaba también que, deduciendo, que para llegar a las conclusiones de un accidente de tránsito también tiene que haber una metodología. Y entonces él me dice, no, me dice mi experiencia, y digo, ¿qué formación tiene usted? Si me puede indicar, digo, sargento, porque realmente me preocupa este informe. Me dice, bueno, mi experiencia basta y sobra, sí, para yo determinar que él es el culpable. Se acabó, ese era el argumento. Ahí sí me preocupó. Entonces ahí me puse un poco a estudiar lo que es la accidentabilidad vial y etcétera, etcétera, y bueno, viene otro poco de historia. Entonces, pero yo veo que a pesar de haber en este proceso, ¿verdad?, de tecnificación e investigación técnico-científica del accidente de tránsito, aún hay ciertas falencias, no de todos, pero de una gran parte, sí, que para determinar la causa del accidente, sí, hay problemas. Para determinar la causa basal del accidente hay problemas, y hay graves problemas. Tanto que alguna vez por allí escuché decir a un investigador de accidente que dijo, ¿a quién le pongo la basal? ¿A quién le pongo la basal? Y entonces, yo, bueno, le está poniendo como que está tirando una pesetita hacia arriba y diciendo, ¿a cuál le pongo? ¿A este o al de acá? Cuando esa no es la investigación de un accidente de tránsito. La investigación de un accidente de tránsito es una circunstancia altamente técnica y científica, donde se debe probar el porqué, ¿verdad?, de la razón en que se produjo el accidente, el cómo y el por qué se produjo el accidente. Con ese preámbulo vamos a entrar un poquito en el tema, ¿no? Tal vez va a ser un poquito larga. Tengo una horita tengo, ¿no? Ojalá Dios quiera que sí, pues tengo bastantes diapositivas. Vamos a ver. Y ahí tenemos nosotros el clásico concepto de accidente de tránsito. El clásico concepto de accidente de tránsito, lo tienen ustedes para que lo vean. Yo me quedo con este de aquí, que es la última producción mía. Este que está aquí. Yo me aprendí que el accidente de tránsito es un suceso no intencional que puede producir muerte o lesiones a las personas, daños materiales a los bienes, que involucra vehículos y ocurre en la vía. Es lo que está acá. Pero luego de estudiar un poco más detenidamente el caso, ¿sí? De ahí lo escuchaba yo a César Sandoval, justamente el capitán de Carabineros, César Sandoval, que cada vez que uno lee, cada vez que uno estudia y está permanentemente en estos temas, sabe que cada vez sabe menos, porque dice, qué bárbaro cómo se ha adelantado toda esta ciencia del tránsito, que es tan amplia y tan profunda. Y entonces ahora yo un poco he adecuado ese concepto a lo que está aquí, suceso no intencional dinámico, con encadenamiento de sucesos que produce daño, involucra vehículos y ocurre en la vía. Sí, es un poco parecido a allá, pero acá está un poco más conciso y agrego esta partecita que es dinámico y encadenamiento de sucesos. Sí, entonces lo más trascendente, a pesar que todo es importante, pero lo más trascendente es que es un suceso no intencional. Porque donde exista intención, voluntad, deseo de causar daño, ya no es accidente. Y yo le escuchaba, no, en otra conferencia por ahí que estaba escuchando el otro día, sí, entonces parece que alguien no estaba bien claro con los conceptos, sí, y estaba un poco confundiendo la terminología. Cuando hay intención, cuando hay voluntad, cuando hay deseo, cuando hay designio, ya no es accidente de tránsito, ¿no? Lógicamente, dependiendo del daño, es un delito, puede ser de tipo culposo, de tipo doloso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el concepto, porque la definición, una cosa es concepto y otra cosa es definición, ¿no? Porque la definición está dada en el reglamento aplicativo a la ley del tránsito.
definición. Ese es el concepto que yo lo he acuñado como parcela mía, ¿sí? Que de paso lo he dicho en varios foros y todos acordamos que es lo más correcto, es lo más amplio, lo más profundo en esta ciencia. Y ahí está un poco definiendo el tema, ¿no? El aspecto técnico jurídico, y ustedes vean ahí, hacia arriba, suceso no intencional, el daño, el involucra vehículos y ocurre en la vía. Y el aspecto técnico físico, suceso que surge de una acción, situación dinámica de movilidad que resulta de un encadenamiento de sucesos. Ahí está. Y ustedes ven ahí, ustedes están viendo allí uno de los accidentes más cruentos que yo he visto en mis 40 años de vigilante, 42 años de vigilante. Este es uno de los accidentes más cruentos que yo he visto. Ese accidente ocurrió el 1 de septiembre del año 2010. ¿Sí? Hubieron 24 impactados. Murieron 17 y 7 quedaron gravemente heridos. ¿Sí? Un joven, muchacho, excelente persona porque lo conocía, excelente persona, bien preparado, ¿sí? Conozco toda la génesis del asunto porque lo estudié el caso y como era amigo mío, sí, conversábamos mucho el tema. Este muchacho, sí, se quedó dormido, había ingestido alcohol, se quedó dormido a una alta velocidad después de una serie de eventos anteriores, sí, inmediatos anteriores, sí. Va por la perimetral, se quedó dormido una fracción de segundo, perdón, impactó a 24 personas, 17 murieron y 7 quedaron gravemente heridos. Sí. Este muchacho le pusieron 12 años de pena privativa de libertad, lo que decía el COVID para la época que es la misma sanción actualmente. Sí. Y le pusieron también una responsabilidad penal, civil, porque los accidentes de tránsito tienen dos responsabilidades, una de tipo penal y otra de tipo civil. El penal es pena privativa de libertad, es multa, es reducción de puntos, es revocatoria de la licencia, etcétera, etcétera. Esa es la parte penal, trabajo comunitario. Y en cambio la responsabilidad civil es el pago de costas, daños y perjuicios. Entonces, ahí hay dos cosas, ¿no? Entonces, este joven se involucró en ese accidente, le pusieron 12 años y ya salió en libertad, ¿sí? Y no lo he visto, yo sí no lo he visto ahora que salió en libertad, pero aspiro y espero que ya el muchacho está muy dolido, por supuesto, tremendo impacto emocional, involucrarse en un accidente de tránsito, una persona sumamente correcta, ¿sí? Muy trabajadora, ingeniero comercial, cuarto año de derecho, involucrado en este tipo de accidentes. Miren ustedes cómo se puede frustrar la vida de una persona por una situación, circunstancia, ¿verdad?, que la pudo haber evitado. Entonces, ese es el accidente que le digo. No he visto en la bibliografía, no he visto en la historia de los accidentes de tránsito que haya ocurrido un accidente de esta tipología con ese daño. Estoy hablando de un vehículo liviano, ¿verdad?, que atropelle a 24 personas y 17 hayan muerto. Eso yo no lo he visto y he buscado información en los diferentes formas de buscar información y no la he encontrado. Hay otros, sí, hay que hasta de 40 fallecidos, pero los volcamientos de buses, etcétera, etcétera. ¿Pero qué? Un vehículo liviano haya impactado a 24 personas y de esas 24 personas, 17 fallecieron, es solamente este caso. No sé, tal vez, si alguien tiene esa información, ¿verdad? Otra información de esa naturaleza que implique un daño tanto igual o mayor que el que estamos allí apreciando. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Los dos problemas más complejos del vehículo, ¿no? Del vehículo. 1769 apareció el primer vehículo en el mundo, ¿sí? Hoy día ya me enteré cuando apareció el primer vehículo, ¿verdad?, eléctrico, la electromovilidad, con César Sandoval justamente.
Y aquí en el Ecuador yo voy a averiguar, porque aquí ya no sé desde cuándo tenemos con los vehículos eléctricos. Voy a averiguar porque es buena parte de la historia. ¿Cuándo llegó el primer vehículo eléctrico aquí al Ecuador? Bien, entonces, el vehículo a motor, ¿saben ustedes cuándo fue el primer accidente de tránsito? Ese año, 1771, a 5 kilómetros por hora, un vehículo a vapor se va contra una pared y la tumba. Ese es el primer accidente de tránsito, en Francia, sí, la tumba. Si fuera en nuestro tiempo, dijéramos, es un estrellamiento. ¿Y qué es el estrellamiento? El estrellamiento es el impacto de un vehículo en movimiento contra un objeto fijo, que puede ser un vehículo estacionado, un vehículo detenido a la marcha, o una pared, un poste, etcétera, etcétera. Entonces, eso ocurrió en 1771, ¿sí? Con el invento de Cugnot, ¿sí? Un teniente del ejército de Francia. Entonces, este hecho, ¿verdad? Hay dos problemas gravísimos que genera el tránsito, y por eso justamente cuando conocí al abogado Bayardo, entonces dijimos, bueno, hay un problema del tránsito. Los dos grandes problemas del tránsito es los accidentes y es la congestión vial, ¿verdad? Entonces, para los accidentes tenemos nosotros los planes estratégicos de seguridad vial, que por eso yo le insisto aquí a ustedes, ¿verdad? Que nuestros estudiantes deben ser expertos en saber cómo hacer un plan estratégico de seguridad vial, porque eso es lo que les va a dar a ellos para poder trabajar. Si no saben hacer un plan estratégico de seguridad vial, lo contratan en una empresa de transporte, sí, y le dicen, aquí tengo un problema bueno, vas a ser jefe de transporte, es lo que sea. Entonces dice, pues usted tiene una accidentabilidad, ¿verdad? De su flota de 100 vehículos, usted tiene pérdida al año de $40,000, tiene 10 accidentes, un muerto al año, ¿verdad? Y entonces hay que hacer algo para reducir esta accidentabilidad, porque eso previamente le va a generar a usted, ¿verdad? Ahorros de dinero. Y segundo, le va a generar prestigio institucional. Eso genera la seguridad vial. Sí, ahorra las pérdidas, evita las pérdidas, sí, y en cambio crece el prestigio institucional. Si yo tengo, y me pasó a mí una vez en Quito, fui a Quito por una gestión y me tocaba venir de noche y llegué a las 8 de la noche al terminal terrestre y entonces digo, vaya, ¿y a qué hora? Bueno, no voy a decir, bueno, sí lo voy a decir. ¿A qué hora hay un carro de transporte Ecuador? A las 12 de la noche, vaya, 4 horas en el frío de Quito. Sí, yo digo, complejo. Y me dice un señor, no, pero acá va a salir, a esa cooperativa no le va a decir no, la cooperativa. Acá hay una cooperativa que llega en 4 horas y sale a las 9. Usted está a la 1 de la mañana en Guayaquil. 4 horas, sí, en 4 horas llega. Y me recordé el nombre y dije, no, 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 no. Espero nomás las 4 horas más que salga el transporte de Ecuador y llego sin problema a las 7 de la noche acá a Guayaquil. Pero me están ofreciendo, ¿verdad? Venir en una cooperativa de transporte donde en 4 horas, 5 horas llegaba aquí a Guayaquil, ¿sí? Pero tenía un récord de accidentabilidad. Entonces, eso yo lo escogí porque conocí un poco los antecedentes, ¿verdad? Entonces, así mismo ocurre en las empresas de transporte. Si yo tengo una carga que viene del exterior, no le voy a dar la carga a cualquier empresa de transporte. Tengo que dar la carga a quien me está indicando que mi carga va a llegar bien a su destino, de forma, ¿verdad?, planificada. Que mi conductor no es solamente el clásico conductor que había antes, sino que es un relacionista público que se va a manejar muy bien con la gerencia de la empresa a dónde va a llevar el producto. Todas esas bondades generan un plan estratégico de seguridad vial. Y entonces, por eso yo les insisto a los muchachos cuando me dan ahí la cátedra aquí en este instituto, les digo, por lo menos aprendan a hacer las bases de un plan estratégico de seguridad vial, porque si van a trabajar en una empresa, van a tener que ustedes decirle al señor, oiga, le podemos reducir esa pérdida y vamos a ganar prestigio, ¿verdad? Hagamos esto. Vendan la idea, ¿verdad? Y segundo, van a tener ustedes que investigar un accidente.
porque tal vez en algún momento va a haber un accidente en la empresa, aunque ustedes hagan las cosas de la mejor manera en la empresa, va a haber accidentes. ¿Por qué creen que va a haber accidentes? Mi querida ingeniera, ¿por qué cree usted que va a haber accidentes? Siempre van a haber accidentes. ¿Ya? Porque los accidentes es producto de los errores. Y el ser humano es concomitante con los errores. Siempre comete errores. Sí. Y entonces, lo que dice la planeación estratégica es, a ver, está bien, el hombre siempre va a meter la pata. Siempre va a haber accidentes. Para lo cual hagamos el plan para que en el evento que cometa la pata, cometa el error, el accidente no sea ni mortal ni quede con discapacidad. Y por eso tenemos nosotros las vías perdonadoras. Sí, las vías perdonadoras, las vías que perdonan el error que comete el conductor. Y además los vehículos tienen que tener alta tecnificación para evitar, disculpen el término, el porrazo que no lo deje discapacitado. Y luego dice el plan estratégico, dice, pero tiene que haber un buen sistema de ambulancia, de rescate y un buen hospital para que ese hombre no quede discapacitado y sea una carga familiar. Y esas son las bondades de un plan estratégico de seguridad vial. Por eso les insisto a ustedes que están aquí, los alumnos aquí tienen que aprender por lo menos a hacer un plan estratégico de seguridad vial e investigar van a tener que investigar desde el punto de vista administrativo, no legal, no jurídico, sino para determinar cuál fue la causa del accidente, para corregir los errores empresariales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí está, ¿verdad? Muerte, lesiones y daños materiales. Y ustedes ya saben, la verdad, esa cosa trillada ahí que no me gusta mucho tocar, pero lo va a tocar así muy, muy sutilmente. La mortalidad de 3.200 fallecidos en el Ecuador, ¿sí? 35.000 accidentes, 35.000 heridos, 1.000 personas anualmente con discapacidades. Vean ustedes, bastante, ¿no? Y entonces, 20 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes es altísimo. Sí, le escuchaba a César Sandoval justamente que en Chile ellos tienen 1.700 accidentes de tránsito, han reducido ostensiblemente la mortalidad, ¿sí? Y nosotros también aquí decimos lo mismo, que aparentemente se redujo la mortalidad. Y ese es otro dato importante. Pero es porque la metodología para tomar los datos de la mortalidad son distorsionadas. No se está aplicando una buena metodología. Aquí solamente la ANT responde por los fallecidos in situ, en el momento del accidente, que recoge el parte policial de accidente de tránsito y no recoge la mortalidad de la persona que lleva a la clínica. Entonces, hasta cuando había un poco de independencia entre la estadística que hacía ANT y el INEC, porque ahora el INEC emite una información que le remite la ANT. Entonces, también, antes no, antes la INE decía, cogía lo de la ANT y también el fallecido en las clínicas, hospitales, en los centros de salud. En cambio, ahora ya no, ahora dice, si ustedes ven la estadística, dice, esta información es remitida por la ANT. Significa que ya no tenemos ahora no sabemos bien cuántos muertos mismos hay en el Ecuador, de forma, ¿verdad?, efectiva. Si no tenemos una buena data en esos aspectos, si no tenemos esa buena data, ¿cómo vamos a hacer un buen trabajo preventivo? No tengo para referencia, no tengo la referencia, pues, ¿verdad? Si yo tengo 3.200 fallecidos, que es la data real posiblemente, entonces, pero el año que viene yo quiero tener por lo menos unos 50 menos. Y entonces ahí comienzo yo a trabajar, pero con datos reales, ¿no? Bien, entonces la metodología también es un problema bien grave. No sé, en Perú también Perú también tiene 3.000 fallecidos en promedio, pero ellos son como 40 millones, ¿verdad? Son como 40 millones. Y yo no sé si también tendrán el mismo problema de la metodología de la recogida de información, ¿verdad? Respecto a la mortalidad especialmente. Bien.
Y ahí tenemos nosotros, se debe resolver desde la perspectiva singular, miren ustedes, desde la perspectiva singular del accidente de tránsito, que es lo que se llaman los técnicos, llaman la microinvestigación. Y esa microinvestigación determina las causas del accidente, ¿verdad? Y de esas causas determina las responsabilidades penales, civiles y administrativas. ¿Sí? Pero hay otra, que es la global, ¿verdad? La perspectiva singular y la perspectiva global, ¿sí? Que es la macroinvestigación. Esa es adopción de medidas preventivas, paliativas oportunas, aplicación de planes de seguridad vial. Para eso nos sirve la investigación del accidente también. ¿Sí? Para eso nos sirve. Por eso yo le doy mucha importancia a esta situación de la investigación del accidente. Y ahí está un poco lo mismo, ¿verdad? Que en paliativa significa mitigar, suavizar, atenuar. ¿Sí? Ahí tienen ustedes las responsabilidades penales, civiles y administrativas, la microinvestigación y la macroinvestigación para aplicar medidas preventivas, paliativas oportunas. ¿Sí? Para lo cual es importante, y ese grafiquito tal vez lo hayan visto alguna vez, cuando yo lo conocí hace unos 15, 20 años, me impactó mucho y lo traté de interpretar. A pesar que estaba explicado, pero lo traté de interpretar, ¿verdad? De mi experiencia, ¿verdad? Porque es buena la ciencia, excelente la ciencia, pero la experiencia es tanto igual o buena que también la ciencia, la experiencia. Entonces, me di cuenta que aquí, ¿verdad? Esto se llama, este es un gráfico de Blumenthal, ¿sí? De Karl Blumenthal, ese es un alemán del ejército de 40 años de infantería en Alemania, en el ejército de Alemania. Tuvo también la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dice él, a ver, vamos a ver. Aquí tienes que verificar dos cosas importantes. Lo que se llama las capacidades del conductor y las demandas del sistema. Entonces, las capacidades del conductor son las capacidades físicas, psíquicas y emocionales. De esas capacidades estamos hablando. De las capacidades físicas, psíquicas y emocionales que son fundamentales para la conducción vehicular. Son fundamentales. Y también hablamos lo que es el sistema. Cuando habla del sistema, habla de las condiciones que es vehículo-vía. Y él dice, cuando las capacidades del conductor están por encima de las exigencias que impone el vehículo y la vía, estamos en un alto nivel de seguridad vial. Miren ustedes, él dice bien claro, ¿eh? El primer gráfico allá, cuando las capacidades están elevadas, estamos en un alto nivel de seguridad vial. Pero cuando esas capacidades disminuyen y aumentan las demandas del sistema, estamos en el accidente de tránsito. Y allí está el origen del accidente de tránsito. Si no nos vamos a estudiar lo que dice Blumenthal, difícilmente entendemos el cómo y el por qué se producen los accidentes. ¿Sí? Entonces, ahí dice Blumenthal, necesitamos constantemente adaptar el nivel de capacidad, el nivel de las exigencias del sistema, y por encima de este, superando el nivel de exigencia para evitar el accidente. Entonces, y ahí nos vamos un poco nosotros a la parte de la ley, ¿no? Y hablamos del artículo 376 del COIT, embriaguez. Entonces, ahí hay un problema de capacidades. ¿Cómo afecta la conducción la embriaguez? ¿Verdad? Y si nos vamos al 376 embriaguez, en el 377 habla de la muerte culposa y nos vamos al primer inciso, ¿verdad? Y habla sobre quebrantar el deber objetivo de cuidado, pero no dice cuál es el deber objetivo de cuidado. Y nos vamos más abajito en el segundo inciso y vemos acciones innecesarias, ilegítimas y peligrosas. Tres condiciones: innecesarias, ilegítimas y peligrosas. Y dice tales como, y dice ahí, exceso de velocidad, falla mecánica del vehículo, malas condiciones físicas del conductor, llantas en mal estado e inobservancia de leyes y reglamentos. Entonces, eso es, ¿verdad? Eso es acción. Y eso corresponde a las capacidades del conductor. Porque la conducción exige
Ojo, la condición exige un alto nivel de alerta. Un alto nivel de alerta. Por ahí no me acuerdo a quién escuché en la mañana. También fue a César Sandoval, mi hijo fue, que dice en su exposición. Le cuento que no me he perdido ninguna exposición. ¿Ah? He estado pendiente porque para criticarlos duro, pero mentira, es mentira, es broma. Es broma. Los felicito, muy, muy bien, excelente. No pensé que lo podían hacer solo. Bien, eh, decía Sandoval, y salió un videito ahí, que cuando un conductor le toca le suena el celular y lo coge, son 5 segundos. 5 segundos ese promedio. Yo creo que es mucho. Pero dice él, tiene que haber habido algún estudio seguramente. 5 segundos. Imaginémonos que usted va a una velocidad de 90 kilómetros por hora. No, hagámoslo 60 mejor. Como que es prudente para manejar. 60 kilómetros por hora. A 60 kilómetros por hora se recorre 16.6 metros por segundo. 16.6 metros por segundo. Como perdió 5 segundos, él perdió el control del vehículo 80 metros. Ahí están los accidentes de tránsito. ¿Sí? Entonces, ahí está el grave problema, ¿verdad? Ahí está el grave problema. ¿Por qué? Porque la conducción exige. Yo como ya tiempo que no doy clases a las escuelas de conducción, voy a tratar de retomar porque son cosas importantes. ¿Por qué? Porque uno siempre está en lo mismo y está en su salsa, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Porque no hay, y este ejemplo yo siempre se lo ponía a mis alumnos en las escuelas de conducción. Ahora no se los digo acá a otro nivel, porque este es otro nivel, acá en los tecnológicos es otro nivel, ¿verdad? Entonces le decía, a ver, no he visto ninguna actividad, y si ustedes están aquí, me lo dicen, no he visto ninguna actividad que requiera tanto nivel de concentración como la conducción. No hay, no hay. Y les pongo un ejemplo. Sí, ya me recordé cuando yo era profesor de las escuelas de conducción. Les pongo un ejemplo. Yo cuando estaba ya en séptimo año de medicina, estaba haciendo el internado, andaba que golpeaba los quirófanos, a donde había cirugía para meterme en el Bernaza, ¿no? Y entonces me hacía amigo por ahí de cualquiera para meterme en el quirófano, solamente a observar, porque así se comienza. Hasta que llegué a un quirófano donde hacían cardiovascular, los bypass. Estamos hablando de hace 25 años también, más 30 y pico de años. Sí, entonces hacían cambio de valvular y toda esa cuestión que ahora es mucho más suave. Entonces, el doctor que estaba operando se desmayó y le dio un infarto. El que estaba operando, todo el equipo se paralizó ayudando al doctor. El doctor fue llevado a la sala de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Después de 8 días estaba bien. Y la cirugía después de 2 o 3 minutos, 5 minutos continuó, vino otro cirujano y cogió la posta. Y no falleció el paciente que estaba ahí con una máquina que le daba vida, siendo que se perdió 5 minutos. Y usted pierde 5 segundos en la conducción y es capaz que sean sus últimos de vida. ¿Por qué? Porque la conducción exige un altísimo nivel de concentración. No hay actividad que requiera tanto nivel de concentración como la conducción. Y esa es la parte fundamental. Por eso es que a los conductores no se les puede permitir conducir más de 3 horas. Por eso es que a los alumnos, cuando me lo ponen a mí en las aulas, yo le digo hace 2 horas, a ver, me lo ponen aquí, la ingeniera me pone 4 horas que le dé clase. ¿Qué les va a dar 4 horas? De por gusto, pues, es de por gusto, porque a las 2 horas se pierde el nivel de concentración y hay que buscar otra técnica para que ellos continúen leyendo. En la conducción es igualita. A las 3 horas cayó el nivel de concentración. Cuando cae el nivel de concentración, las capacidades están disminuidas, ¿verdad? Y aunque no haya, ojo, aunque no haya la exigencia aumentada, hay el accidente de tránsito. Y por eso es que hay accidentes. Ahora sí nos explicamos el por qué hay accidentes de tránsito. Yo trabajé mucho tiempo, siempre andaba por ahí, dicen en mi tierra, pepiteando, sí, por aquí, para tener por aquí algo de dinero.
en una empresa y me di cuenta que esa empresa de transporte le pagaba un básico de $500 a los conductores. Pero a fin de mes cobraban 1.200 dólares cobraban los conductores. Digo, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es que ustedes ganan si el sueldo es 500? Ah, es que después de 20.000 kilómetros recorridos al mes, me pagan 2 centavos por cada kilómetro recorrido. Ah, y al fin de mes y cobro 1.200 dólares y he recorrido como 30.000 kilómetros adicionales. Y me puse a investigar, pero la accidentalidad de ustedes es altísima, la mortalidad es altísima en esta empresa. Estamos hablando de hace 20 años atrás que estuve trabajando en esa empresa. Sí, iba los días lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana, les daba clase. Bueno, esa investigación, entonces me di cuenta de que había un grave problema allí, ¿verdad? De fatiga física por llevar más billetes a la casa. ¿Sí? Entonces redoblaban, triplicaban la jornada de trabajo, vivían en el vehículo, y por ahí sacando la información me decían que a veces iban con el vehículo, ¿verdad? Y les tocaba el hora de almuerzo y ya sabían dónde llegar ellos más o menos, llevaban por teléfono a la dueña de la fonda, así le llaman ellos fonda, al restaurante donde comen. Señora, dice, ya, téngame lista la comida, me la pasa a la tarrina y si está muy caliente la sopa, me le pone un poquito de hielo y seguía manejando mientras estaba comiendo. ¿Por qué? Porque había que sacar 1.200 dólares al mes. ¿Cómo les corregí un poco esa situación a ellos? Y les dije, bueno, primeramente ustedes van a tener problemas en su casa. ¿Cuándo van a la casa? Y al mes voy un día. Y dice, hasta el perro me muerde. Hasta el perro me muerde y me ladra y me muerde. No lo conocía el perro. Tenía un problema gravísimo. ¿Sí? Un problema gravísimo. Entonces digo, además de eso, les va a caer varices. Varices, que son las enfermedades propias de la profesión, las varices, ¿verdad? Y luego les va a dar hemorroides. Y tercero, les va a dar impotencia. Y ahí se ponían, ¿no? ¿Cómo impotencia? Sí, la impotencia, no que tienes un estrés terrible, un estrés terrible. El estrés te va a llevar a la impotencia sexual. Parece que eso les atemorizó un poco y les puso un poco de freno y se mejoró bastante esa parte. Ya después se quitó ese estímulo de 2 centavos por cada kilómetro adicional y se mejoró sustancialmente la seguridad en esa empresa. Sin planes, sin plan, ese tiempo yo no sabía nada de plan estratégico, no sabía nada, pero deducía que algo había que hacer para efectos de evitar los accidentes de tránsito. Y ahí está, ese es Carl Blumenthal, ¿sí? Y ahí está lo que yo les expliqué ahorita, está ahí, ¿sí? La vía es el escenario, el vehículo es el medio, ¿sí? El hombre es el protagonista de su comportamiento depende de la seguridad vial. Ahí está, ¿sí? Bien, y dice Blumenthal, el problema no es el accidente, sino la falla del sistema. Y yo aquí, y sí, y yo veo una situación, ¿verdad? Bueno, y esto es una normativa que hay que sancionar a alguien en un accidente de tránsito. Cuando yo le dije a ustedes, el accidente de tránsito es el encadenamiento de sucesos dinámicos, que no solamente es la falla mía, sino que algo me está induciendo a fallar. Algo me está induciendo a fallar. Y unas de esa inducción a la falla suele ser muchas veces la vía. Por eso es que ese binomio conductor-vía es trascendental en la seguridad vial. Ese binomio conductor-vía es fundamental para determinar la causalidad del accidente. De allí que nace como ciencia necesaria, imperativa, lo que se llama la creación de auditores viales, no auditores de seguridad vial, que esa es otra cosa. Auditores viales, auditar la vía para ver si la vía realmente está con los estándares adecuados para garantizar mi desplazamiento seguro. Y en el evento de que yo cometa errores, esa vía me perdone el error mío. Es lo que se llama
las vías perdonadoras. ¿Y en qué consiste aquello? Sencillamente, ¿verdad? Que la vía debe tener un buen diseño, una buena construcción, un buen mantenimiento, un buen sistema de alumbrado, un buen sistema de señalización y lo que nadie dice, un buen sistema de control. Eso no lo dice nadie. Eso lo digo yo con mi experiencia, que también es corresponsabilidad del Estado el controlar las vías, ¿verdad? Entonces, hacia allá tenemos nosotros que orientar, ¿verdad? Y la ciencia que tiene que ser, ¿verdad? De aquí en adelante, un poco desarrollada, ¿verdad? Es la auditoría vial. Esa vía realmente cumple con estándares de seguridad y si no cumple, ¿de quién es la responsabilidad entonces del accidente? Si la vía me está induciendo a error mío. La vía es que me está induciendo a mi error. Sí. Y aquí en Guayaquil hay una vía que da miedo circular. Da miedo. Sí. Y yo cuando me cambio de la calzada de velocidad a la calzada de servicio, que tiene un parterre central y un corte allá, un corte acá, ¿verdad? Hay que persignarse porque ahí me puedo accidentar de seguro, por mucho que tomo las precauciones del caso. El de atrás me puede generar un impacto, choque por alcance o estrellamiento, según sea el caso. Y si por acá salgo, viene un choque lateral. ¿Por qué? Porque el problema es del diseño vial. El gran problema es el diseño vial. Y ahí viene a mi memoria, ¿no? Y ahí yo soy un poquito crítico, al respecto. Cuando hay accidentes de tránsito en ciertos lugares, debe haber alguien responsable. Debe haber alguien responsable, ¿no? Y en la parte del control especialmente, ¿verdad? Por eso los controles son buenos. Los controles son buenos cuando se hacen transparentemente. Esa es la condición, transparentemente, ¿verdad? Entonces, eh, porque para que no haya conductores borrachos que pongan en peligro a la gente necesita controles. Porque el resto significa todo un plan, no chupes, no dejarle que tome la gente para conducir un vehículo, ¿verdad? Y eso es ir a la escuelita y enseñarles desde chiquito lo que es la seguridad vial. Pero ojo, la seguridad vial es parte de la seguridad integral, sí. Y usted no puede ser un buen conductor si es un mal ciudadano. Yo eso no he visto. Yo eso no he visto. Que yo sea un buen conductor y un mal ciudadano. Ah, pero soy un buen ciudadano, eso sí garantiza que soy un buen conductor. ¿Por qué? Porque hay principios, pues. Mi derecho termina donde comienza el derecho suyo. Y eso lo aprendemos en la casa. Eso lo aprendemos en la casa. La escuela enseña, a ver, la escuela educa y la casa instruye. No, bueno, algo así parecido es. Sí. Entonces, porque la casa realmente es donde uno se educa. La casa educa, la familia educa y la escuela instruye. Sí. Donde a ustedes les van los valores en la casa, pues. ¿Verdad? Y entonces, esa es parte de la seguridad ciudadana. Entonces, yo no puedo, no se puede conjugar un mal ciudadano con un buen conductor. Imposible. Sí. Una vez estaba en una charla así de seguridad vial en una empresa, llevaba un amigo mío, qué bien, qué bueno, si tú de qué vas a hablar, digo, yo voy a hablar de tránsito, yo voy a hablar de relaciones humanas, sí, y liderazgo. Ah, qué bien, chévere, digo, me quedo en tu charla para escuchar un rato, y le escuché la charla excelente. Chica, créame, me quedé atónito ver toda esa clase de relaciones humanas, excelente. Y digo, oye, como yo andaba en bus, y entonces me dice, ¿qué andas en bus? Sí, me voy en bus, le digo, no, dice, yo te voy en mi carro. Y me voy al carro. Y dice, ay, Dios mío, lindo, casi me bajo. Los olores no se aguantaban, los olores de humedad, había de todo en ese carro, de todo, de todo. Le digo, ¿cómo es tu carro?
es tu vida. Estás mintiendo lo que dijiste allá. ¿Sí me explico? Estás mintiendo. Acá tú viniste a decir lo que es el liderazgo, lo que es la autoestima, lo que es las relaciones humanas. Pero aquí me estás diciendo yo soy otro acá. Otro acá. Porque el vehículo, ¿verdad? Ustedes saben, a ver, yo aprendí así, que cuando ustedes vayan a un restaurante y quieran ver si el restaurante es de buena calidad, ¿a dónde tienen que ir ustedes? Al baño, váyanse al baño. Y vean cómo está el baño, esa es la higiene que tiene, sí, que tiene el restaurante. Si usted llega a la casa de una persona, oiga, qué linda casa, por ejemplo, está aquí, este ambiente lindísimo, limpio, qué hermoso, ¿no? Así es aquí, así es las personas, y así son interiormente, y así son interiormente. Sí, en cambio, sí, lo otro significa, ¿verdad? Todo un problema grave. Entonces ahí tenemos nosotros lo que es un poco, lo que es la gráfica de Blumenthal. Todo eso es parte de la seguridad vial. ¿Por qué toco este tema yo? Porque es parte de la seguridad vial. Y la seguridad vial es el norte para efectos de reducir los accidentes de tránsito. Al capitán César Sandoval lo vi muy bien en esa exposición, sí, pero no le escuché decir que necesitamos un plan estratégico de seguridad vial. Yo pienso que en eso que él decía de políticas públicas para efectos de la seguridad, tal vez ahí estaba inmerso el plan de seguridad vial. Yo pienso que ahí estaba, de pronto no se lo dijo o no se lo preguntaron en el momento cuando él dio oportunidad para efectos de las preguntas, ¿no? Y ahí tenemos nosotros respuesta de Blumenthal. Miren ustedes, Blumenthal hace más de 50 años ya lo dijo. Miren, Blumenthal, ahí está. Dice, serie de medidas ascendentes, lo que hay que hacer. Actos, hábitos, virtudes, medidas sobre los vehículos, medidas sobre los vehículos. Los vehículos peores de la región lo tiene el Ecuador, creo yo. Los vehículos. En este momento yo vine en una tricimoto del terminal terrestre. Entonces llegué al terminal terrestre y vi poco de tricimotos, pero vi la última, una bien bonita, solo para 2 pasajeros, 3 pasajeros, creo, bonita, pero era la que estaba al último, fue al último, le digo, tenga la bondad, lléveme. Y dice, ¿por qué no se marcó en las primeras? Digo, porque primero hasta aquí la veo nueva, segundo la veo limpia, digo, y pienso que voy a ir más seguro. En toda la inseguridad pienso que voy a ir más segura al Rey David. Allá, entonces me dijo, porque ahí está, usted, medidas sobre los vehículos. La seguridad activa y pasiva de los vehículos es trascendente. La activa para evitar el accidente y la pasiva para reducir el daño cuando hay el hecho, ¿verdad? Las medidas sobre la vía, trazado, diseño, mantenimiento, alumbrado, señalización y el control. Y ahora hay una nueva que se llama la administración de la vía. También hay otra más por ahí. Sí. Y las demandas de decisión de autoridades y normas. Y ahora existe esta que está aquí. Pues está la ISO 39001, que es la norma de seguridad vial universalmente conocida, ¿no? Y ahí tenemos conceptos de causa. Ahora ya estamos entrando en temas, conceptos de causa. ¿Qué tiempo llevo? Que si no se me duerme ya mismo. Conceptos de causas, dice ahí. Sí. ¿Qué es la causa? Causa-efecto. Acuérdense esa parte. Causa-efecto. ¿Verdad? Entonces, para que haya un efecto, tiene que haber una causa. ¿Y qué son las causas? Unas razones, motivos, circunstancias por las cuales se produce el hecho. Esas son las causas. En los accidentes es lo mismo. ¿Sí? Las causas de los accidentes son las razones y motivos y circunstancias por las cuales se produce el hecho. ¿Verdad? Y esas, ¿verdad? Se investigan para conocer qué cosas. ¿Verdad? Las circunstancias del accidente, el cómo, circunstancia, modo y forma en que se produjo el accidente. Causas, el por qué. Causas, el por qué. Causa basal, y ustedes ya saben, causa basal, causa concurrente, causa inmediata o causa suficiente. Sí, la llama también, la llama un poco Starner Baker. Causas suficientes, sí. Y ahí está en la investigación de un accidente de tránsito, cuáles son los objetivos. Ahí está, sí, ustedes lo pueden ver.
y el que más me gusta es este, básicamente propone mejorar la seguridad vial. Para eso se investiga el accidente. Si no hay respuesta para la seguridad vial, ¿para qué investigo accidente? ¿Verdad? Solo para sancionar al que yo digo culpable, que esté en duda que sea el culpable total del accidente, cuando estamos diciendo que hay un binomio terrible en la conducción, que es conductor-vía. El conductor puede ser muy experto, y ya les pongo un ejemplo. Yo voy por esa vía que le comento en Guayaquil y me quiero cambiar del carril de servicio al carril de velocidad o a la inversa, y yo voy con el problema, me toca cambiarme allá y pongo todas las direccionales y voy cambiando ahí un trazado ahí de unos 20 metros y voy y el otro se me pone adelante, ¿verdad? Y por casi lo choco adelante y de atrás viene también que me acecha. Y luego cuando salgo acá a la otra carril viene el otro vehículo por la izquierda. ¿Quién le dijo a ese que hizo esa vía que de esa manera hay que hacer las vías? ¿Quién le dijo a él? O es ignorancia o es mala fe. Tratémoslo por ignorancia, porque de mala fe no creo. La ignorancia o quién sabe qué situación hubo. Por eso es que la vía más peligrosa de Guayaquil es esa. Y miren que no he dicho qué vía es, porque si no, más luego me están llamando ella. Sí, no he dicho, pero es fácil deducir qué vía es. Busquen nomás las estadísticas de accidentes, dónde ocurre más en Guayaquil, en qué vía ocurre más en Guayaquil, ¿verdad? Y van a ver que ahí la encuentran fácilmente. Ahí está la investigación de accidentes de tránsito, requiere una metodología. Es que no puede ser posible, no puede ser posible que yo como fui a la OIAD cuando era subteniente nuevo y le pregunté al sargento, le digo, ¿cómo usted investigó este accidente? Me dice, en mi experiencia. Ah, solo sí, mi experiencia es basta. Yo al verle la cara y cómo camina, ya creo, ya sé si él es o no, es o no responsable del accidente. Casi me caigo para atrás. ¿Sí? Casi me caigo para atrás. Yo por ahí tengo un informe antes de que se implemente el método de investigación de accidentes de tránsito. Los investigadores parecían jueces, ni siquiera fiscales. Le decían al conductor, usted quebrantó tal norma, por lo cual usted debe recibir tantos años de prisión y como tiene usted un agravante, esa es la sanción suya. Ya no le dejaban espacio al juez. Ya el que investigaba el accidente, con toda esa falencia que tenía para investigar el hecho, le estaba dando una cátedra al que administraba justicia. Miren ustedes, ¿sí? Así era antes. Gracias a Dios, una vez que llegué con toda esta problemática, un poco motivado porque para ser médico hay que aplicar una metodología para llegar a un diagnóstico, entonces me preocupé de eso justamente. Y ahí se implementó la investigación técnica de accidente de tránsito. Sí. Una de las cosas más importantes entonces, ¿cómo llegamos a esa investigación? ¿Verdad? A determinar el cómo y el por qué. Con el método. Hay que utilizar el método científico para investigar accidentes. Entonces, los jóvenes que lo hacen muy bien, muchos de la OIA, de Oficina de Investigación de Accidentes, de Accidentes lo hacen muy bien, muchos. Sí, poquitos por ahí le falta un poquito más de destreza en la investigación. Sí, lo hacen muy bien. Entonces, por ahí una vez me dijo un muchacho, entonces yo soy científico, me dijo. Así me dijo, claro, digo, porque estás aplicando un método, ¿no? Yo no sé si sea científico, pero estás aplicando un método que se llama el método científico, donde ahí están los pasos. Observación de la escena del hecho, está la recolección de información, está el análisis de toda esa información, ¿verdad? Y ahí viene una parte importante que se llama la criminalística. Luego la medición, aplicación de modelos físicos pertinentes. Y ahí yo veo muy bien, ¿verdad? Lo decía en la mañana, decía, el ingeniero amigo de Sandoval, decía, y él mostraba una fórmula para sacar las velocidades de acuerdo a las huellas de frenado. Sí, digo, excelente, muy bien. Sí, sí, es muy fácil aquello. Lo importante es saber tomar la huella. Y segundo, saber el coeficiente de fricción que tiene esa calzada, ¿verdad? Porque también ahí puede estar la falencia.
Ahí puede estar la falencia. Yo aplico bien la fórmula, pero no sé bien cuál es el coeficiente de adherencia. Una cosa es 0,3, 0,7, 0,9, etcétera, etcétera. Hay que ver cuál le aplico, ¿verdad? Y eso hay que saber por qué es 0,3, por qué es 0,7 o por qué es 0,9. ¿Por qué? Ah, no, es que le va a poner tal cosa. No es así. Tienes que darme el sustento por qué le puse 0,7, porque eso va a cambiar. Esas son las dos guarismos, va a cambiar que pase de 60 a 90 o a 80. Solamente eso. Entonces, ven ustedes lo trascendente que es esto, ¿verdad? Entonces, sí, y la etapa de conclusiones. Aquí se crea una teoría del caso. Esta es la que la gente de tránsito, luego de que hace todas las hipótesis, crea hipótesis, cómo fue el accidente, fue de esta manera, de esta, pone 4, 5, 6, 7 hipótesis y empieza a descartar el método inductivo y el método deductivo. Método deductivo. Ah, ya. Y entonces aquí está, esta es, ¿verdad? Entonces, descarto todas, me quedo con una hipótesis y esa hipótesis yo genero lo que se llama la teoría del caso para el investigador. Y eso es lo que plasma en el informe técnico investigativo. Ese es el informe. Ojo, informe que va a ser rebatido por el fiscal en un momento dado o respaldado. De seguro por la parte que está afectada. Sí, y también ratificación que va a pedir la parte que se encuentra complaciente con el informe. Entonces, aquel que hace un informe técnico investigativo tiene que estar total y completamente, ¿verdad? Seguro de que ha sometido a todo este proceso que se llama el método científico y ha hecho esto. Porque él va a ser bombardeado por todo el mundo en el momento de la audiencia. Ahí va a tener que él responder. Y yo he visto muy buenas intervenciones de oficiales o de investigadores de accidentes de tránsito y también he visto un poco malas. También las he visto. Sí, porque esto es fundamental. Aunque son lo mínimo. La mayoría son excelentes. Y luego la etapa de propuesta busca cómo solucionar el problema. Esta es la bondad que tiene el método científico. El método científico trata de resolver un problema. ¿Cuál es el problema? La mortalidad, la morbilidad y el daño. Hacia allá hay que orientar todo el proceso. ¿Sí? Para eso es la investigación. Ya, gracias. Y ahí tenemos las conclusiones. ¿Sí? Esto es una cosecha mía que me la inventé de práctica. Dice aquí, primero, las conclusiones nacen del análisis de las causas y las circunstancias. Segundo, las causas y las circunstancias del accidente se obtienen de la investigación científica. Tercero, la investigación científica lleva a generar varias hipótesis, porque aquí está el quid del asunto, en las hipótesis, en el descartar las hipótesis, quedarme con la que yo creo más creíble, lógicamente con el método inductivo, deductivo, ¿sí? Para crear la teoría del caso. Luego la depuración de las hipótesis crea la teoría del caso, sí. Quinto, la teoría del caso posteriormente es plasmada en el informe y aquí está la parte fundamental del informe investigativo de accidentes de tránsito. La dinámica es una parte del informe. Del hecho contiene las circunstancias y la causa basal del accidente. Entonces, esa diapositiva es completa y abarca todo el proceso, ¿verdad?, de investigación. Y ahí está. También, sí, ahí dice ya, base para investigar un accidente. Usted una la tipología del accidente, una la teoría de la evolución del accidente, ¿verdad? Y una la verificación de las huellas, la existencia o no la existencia de huellas en la calzada, y eso le da la base principal de la investigación del accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque el accidente de tránsito hay testigos mudos que no mienten y nunca van a poder mentir, que se llama la vía y el vehículo. Ese no miente. El que miente es el conductor, que a él le corresponde decir su verdad. El otro conductor que defiende su posición. El testigo
que ha visto el caso, pero lo ve bajo su perspectiva. Si hay una mujer, el mismo caso lo ve de una manera. Si es un varón, el mismo caso lo ve de otra manera. Entonces, no hay mucha credibilidad en los testimonios. Por eso es que no valemos nosotros de estos testigos mudos, que es el vehículo de la vía donde está el 90% de la información. La otra es para corroborar. Esto es como en la medicina, y me ha valido mucho mi formación de médico. Esto es como la medicina. Cuando yo voy, ¿verdad? Cuando tengo un paciente, o cuando voy como paciente, a veces también por alguna especialidad, ¿verdad? Me importa mucho a mí el criterio médico que me diga a mí, o el criterio que tengo yo médico, clínico del paciente, me importa mucho. El criterio médico, clínico, sintomatológico, sindrómico que tiene el paciente. Porque yo con los exámenes voy a corroborar, no es que voy a cambiar mi presunción diagnóstica. Por eso es que está bastante problema también la medicina, también soy ahí un poquito, sí, crítico. Llega el paciente y solo escribe y escribe y escribe y escribe exámenes. Oiga, pero si la semiología y la clínica me están dando a mí el diagnóstico presuntivo, y luego yo voy a hacer es a corroborar. Acá en el tránsito es igualito. Yo ya sé cómo ocurrió el accidente en la vía, buscando la información en la vía, y en el vehículo. Ahí yo tengo el 90%. Y ahora si lo que usted me diga, lo tomo en función de complementar mi información, pero no me va a cambiar la historia que me están dando dos testigos que realmente, ¿verdad? Nunca mienten. Sí, solo que necesito yo saber interpretar esa información. Yo como investigador saber interpretar esa información. Y ahí está. Sí. Vamos a continuar. Y está lo mismo. Sí. Si nosotros unimos la tipología, la evolución del accidente y las huellas de frenada, existentes o no, yo tengo bases de la investigación. Ahí está la tipología, hay más de 16, 17 tipologías de accidentes. Sí, de ver cuánto tenemos de tiempo ahorita. Le llevo 50 minutos. Y nos vamos a quitar parte, evolución de Baker. Ahí está, sí, Starner Baker. Este creó la teoría de la evolución del accidente. En 1940, sí. Creó la teoría de la evolución del accidente. Y entonces, por ahí nace un poco la accidentología vial por las mismas fechas. Por las mismas fechas aparece la ingeniería de tránsito. Sí. Y entonces, Baker dice, el accidente de tránsito no es un rayo que cae pues así, sino que hay un proceso, aunque sea fracciones de segundo, pero es un proceso, es un proceso. Eso dice Baker. Entonces, y en ese proceso, yo estoy hablando de esto, gracias a Dios, más de 20, 25 años que recién veo que le están dando importancia aquí en Guayaquil, en Guayas especialmente. Sí, porque yo veo que realmente aquí está la verdad histórica del hecho. Aquí está la verdad histórica del hecho. Yo con esta información, si yo uno la tipología del accidente, choque frontal longitudinal, choque frontal excéntrico, choque lateral perpendicular, choque lateral angular, choque por alcance longitudinal, choque por alcance excéntrico, bueno, solamente hablar de choques nomás. Yo ahí tengo mucha información. Tengo mucha información en los puntos de impacto vehicular y tengo mucha información. En los daños del vehículo tengo mucha información, ¿verdad? Entonces, sí, entonces Baker dice ahora, sí, vámonos a ese proceso. Vamos a ver dónde estuvo la falla. Si la falla está en el humano o la falla está en el vehículo o la falla o hay un aporte importante de la vía en este accidente. Eso dice Baker. Entonces, por eso él crea la zona de accidente. De ver si está por aquí. Ahí está. Por eso él crea lo que se llama la zona de accidente. Él crea las áreas, él crea las fases de los accidentes y para mí lo más importante, que son los puntos accidentológicos. Punto de predicción posible, ahí ustedes ven,
punto de predicción real, punto de decisión, punto clave, punto de conflicto y posición final de los vehículos. Aquí, en estos primeros tres, aquí les he puesto yo, en estos primeros tres, 1, 2 y 3, aquí se determina la falla humana. Aquí se termina la falla humana. ¿Fue falla o no fue falla del conductor o del peatón? También se puede aplicar al peatón. Sí. O la falla vehicular, ¿verdad? En el 4, 5 y 6. Ahí te, punto de predicción posible, punto de predicción real, punto de decisión, punto clave, punto de conflicto, y aquí no hay posición final porque es un choque, ya quedado, porque los vehículos siempre quedan, ¿verdad? En otras ubicaciones y posiciones. Entonces, a esa hay que reconstruirlo de atrás para adelante, desde la posición final, y venir a la zona de impacto y empezar a reconstruir el accidente. Y esa reconstrucción está en función de esto que nos dijo Baker hace más de 80 años. Sí, dice, la teoría de la evolución del accidente, que es fundamental. Pero ahora ya veo que algunos están manejando en la investigación de accidentes. Cuando yo, esto, bueno, todavía, pero todavía falta bastante por desarrollar. Cuando estaba en el libre ejercicio profesional como abogado, entonces yo me iba a los casos y le decía yo al investigador de accidentes, por favor, usted ubíqueme el punto de predicción posible del riesgo. ¿Sí? ¿Dónde está ubicado cuando usted hace el reconocimiento del lugar? ¿Dónde está ubicado? Ubíqueme el punto de predicción real del riesgo. ¿Dónde está ubicado el punto de decisión? ¿Dónde está ubicado el punto clave y dónde está el punto de conflicto? Por favor. Entonces, bueno, a veces no sabían de qué estaba hablando. Ahora sí lo saben bastante. Sí. Entonces, porque yo quería ver dónde estuvo la falla. Y lógicamente yo apuntaba todas mis baterías de la defensa de mi cliente en función de lo que yo percibía que era relevante para efecto de la defensa de mi cliente. Sí. Entonces, esta es una parte importante. La reconstrucción de los accidentes, esta es, ¿verdad? Esta es la base. Para reconstruir un accidente, esta es la base. Sí. Y entonces ustedes van a ver aquí que es fundamental eso que se llama el tiempo de reacción, la distancia de reacción y la distancia de frenado. Son tres temas importantísimos. Distancia, ¿verdad? Tiempo de reacción, distancia de frenado. Ya, seguimos nomás. Sí. Y ese cuadro, créanme que ese cuadro a mí me apasiona, porque aquí está la verdadera, dicen los chilenos. Yo tuve un librito chileno hace mucho tiempo, por ahí lo conseguí. Sí, dice la anatomía de un accidente, la llaman un poco la doctrina chilena, la anatomía de un accidente, un poco haciéndose eco de la parte humana, la anatomía de la persona, ¿no? Todos los tejidos, órganos, sistemas que tiene el cuerpo humano. Entonces, como que va a hacer una disección del cuerpo humano y así se hace un poco la disección de un accidente de tránsito. ¿Qué sucede en cada uno de esos puntos? ¿Qué sucede? Por ejemplo, sí, bueno, eso ahí realmente me lleva siquiera a explicarlo media hora, ¿no? Vamos un poquito a ir para más acá. Déjeme ver si está por ahí. Ahí, aquí, para entender un poco el otro cuadro. En esos dos puntos, en este punto que está aquí y este punto que está aquí, el punto de presión posible, el punto de presión del real, ¿qué yo evalúo? ¿Qué debo yo evaluar? Sí, en ese conductor. Yo evalúo el nivel de atención del conductor. Por eso es importante dónde está ubicado. Si yo tengo allá una intersección a 50 metros, que no hay semáforo, sino que solamente es una señal pare, yo tengo la protección del pare, ¿verdad? Entonces, 50 metros. Allá está la intersección. La intersección es un peligro, ¿verdad? Es un riesgo, pero se puede transformar en un peligro si no tomo las medidas de seguridad. Si yo reduzco un nivel de concentración y es una intersección y ni cuenta me doy que es una intersección. Me acerco a la intersección, ingreso a la intersección sin tomar las precauciones del caso, ¿verdad? Entonces, pero ¿dónde está ubicado ese punto? Donde yo ya debía haber advertido que hay una intersección en ese lugar. ¿Dónde está ubicado?
Si está ubicado a 20 metros, 30, datos, por supuesto, todo depende. Y le escuchaba también a Sandoval. Una cosa es visual y otra cosa es visibilidad. ¿Qué es la visibilidad? La transparencia con que se ven los objetos. Ah, yo la veo a ustedes todos aquí. Yo les veo, ¿verdad? Todavía tengo buenas las vistas, entonces los veo bien. Esa es la visibilidad, porque es la transparencia con que se ven los objetos dependiendo de la claridad. En cambio, la visual, que es importante también para nosotros los investigadores de accidentes, es esta. Yo voy a cruzar esta intersección y estoy aquí y yo ya no lo veo por la ingeniera. No hay esa capacidad de observación con usted. Esa es la parte fundamental en la investigación, determinar la visual de los conductores. Sí, no es tanto la visibilidad, que sí es buena, especialmente en las noches la visibilidad es bueno estudiarla, pero más importante es la visual en el día. ¿Hay alguna obstrucción entre los participantes? ¿Hubo alguna obstrucción que pudo determinar, verdad, que no haya la observación entre aquellos? ¿Verdad? Y eso ocurre muy a menudo. Usted va a una intersección y está un carro estacionado ahí. ¿Cómo va a ver usted el que viene por la transversal? O hay un kiosco, hay un poste. ¿Cómo yo voy a saber? Sí, entonces, por eso era bueno el punto de proyección posible. Entonces, entre estos dos puntos, entre estos dos puntos, lo que yo evalúo es el nivel de atención del conductor. ¿Con qué nivel de atención iba el conductor en ese momento? Si no percibió que llegaba a una intersección, facilito. Entonces llegó, no. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? En la reducción de la velocidad, pues. Si yo voy a 60 kilómetros por hora, para cruzar la intersección tengo que hacerlo a 30 o 40 kilómetros por hora, aunque tenga el semáforo en verde, tengo que reducir, porque eso es parte de lo que sabe el manejo defensivo. Es parte de lo que sabe el manejo defensivo. No cometo errores y preveo los errores de otros conductores o de otros usuarios viales. Entonces no tomé mis medidas de seguridad. Punto de presión posible, punto de presión real, yo evalúo el nivel de concentración o atención o el nivel de alerta. Y entre el punto de predicción real y el punto de decisión, aquí yo que evalúo la rapidez con que tomo la decisión. Todo ese proceso, por ahí hay una diapositiva, bueno, después la veo. Entonces, ese proceso, ver, pensar y actuar, que todo un proceso. Hasta ahí yo estoy en un tema eminentemente humano, ver, pensar y actuar. Todavía no hago nada en el vehículo, porque estoy en el proceso de ver, pensar y actuar. Entonces, voy a frenar, voy a acelerar, voy a esquivar. Sí, y aquí también hay otro, por ahí yo no estoy muy de acuerdo con algunos que escriben por ahí libros que dicen maniobra a frenar. La frenada no es maniobra. ¿Quién dijo que la frenada es maniobra? Maniobra viene de la palabra de manos. Y la maniobra es cuando usted esquiva o cambia de posición, ubicación en la calzada. Eso es maniobra. Una acción defensiva es frenar o acelerar. Es una acción defensiva. Cuando hay la inminencia de un accidente de tránsito. Pero hasta la vez que lo dice aquí, maniobra frenar, maniobra acelerar y maniobra esquivar. Entonces, son diferentes conceptos y ahí es otro tema. Bueno, hay dos temas importantes que deben saber los investigadores de accidentes de tránsito, lo que se llama el movimiento de progresión normal y lo que se llama maniobra. Son dos cosas importantes. Lo que se llama movimiento de progresión normal y maniobra. El movimiento de progresión normal es cuando usted va a centrar en el carril. Yo le llamo movimiento de progresión normal, centrar en su carril. Y de alta seguridad cuando usted administra correctamente los espacios y somete la velocidad a lo que determina la ley. Y eso se llama, a mi entender, a mi humilde criterio y experiencia, se llama movimiento de progresión normal de alta seguridad. Porque si yo voy en mi carril, pero ya no voy centrado, sino que voy pegado acá, ya estoy cometiendo, ¿verdad?, un acto inseguro. Porque los accidentes de tránsito, aquí está la ingeniera, son producto, como los accidentes de trabajo, de los actos inseguros y las condiciones inseguras. Si usted junta el acto inseguro más la condición insegura, eso es igual a accidente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay un espacio que respetar entre vehículo y vehículo. Pues. Para eso el carril tiene 3 metros y el vehículo tiene 2,20 máximo.
220, le queda 80 centímetros. 80 centímetros a este lado y 80 el de acá. Por eso es que ese espacio de seguridad, ¿verdad? Se llama zona de incertidumbre, que hay que respetar especialmente al ciclista, al motociclista y al peatón. La zona de incertidumbre, que es importantísimo. Entonces, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, verá la decisión, ¿qué decidió? Decidió frenar, decidió acelerar o decidió esquivar. Y ahí viene un caso, y se lo pongo en la práctica. Ocurrió un accidente en la Narcisa de Jesús. Viene una volqueta y se le levanta el balde. No se dio cuenta. Y se llevó el puente. Se llevó el puente. Hubieron dos acciones y hay grabado y no le encuentro ese video, porque ahí está grabado. Viene un conductor y acelera y no le cae el puente encima. Y viene otro conductor y frena para evitar que el puente le caiga encima. No hay muertos, no hay heridos ni nada. Solamente le cae el puente, ¿verdad? Por efectos de, del balde desabierto, levantado, ¿verdad? Y entonces, ahí ustedes, eso es el ejemplo más, ¿verdad? Palpable de cómo se debe conducir. Los niveles de alerta. Si hay uno sonoliento, durmiendo, o que iba con el celular a la mano, el de que frenó y quedó a 30 centímetros impactarse contra el puente que se cayó, le cayó el puente encima, de seguro que le cayó el puente encima. Pero él, como iba con un alto nivel de alerta, pudo advertir aquello. Y el otro, al ver que le caía el puente encima, aceleró. Es que no hay más manera de defenderse. ¿Cómo se defiende una persona de un accidente? Frenando, acelerando o esquivando. La frenada y la acelerada se llama acciones defensivas. Y lo otro se llama maniobra. Esa partecita que a veces la confunden mucha gente. Entonces, aquí está la decisión, y esa decisión tiene que ser rápida. Para eso está el tiempo de reacción. Para eso está el tiempo de reacción. Por eso es que una persona que tenga un tiempo de reacción demasiado largo no puede conducir un vehículo. ¿Por qué motivo puede tener una persona un tiempo de reacción demasiado largo? Cuando toma medicamentos anticonvulsivantes o para asuntos psiquiátricos, ¿verdad? Entonces ellos no pueden conducir vehículos. ¿Por qué? Porque tienen retardadas las respuestas, ¿verdad? A los eventos. Muchos se demoran. Sí. Y otra situación, por eso es que hay los accidentes de tránsito, porque el alcohol es un depresor descendente del sistema nervioso central, que primero deprime la corteza cerebral, luego deprime el cerebro, luego el cerebelo y al último el bulbo raquídeo. En ese proceso es que salen las escalas de la embriaguez, pues, ¿se acuerdan? Las escalas de la embriaguez, ¿no? Entonces, por eso es. Sí, entonces la embriaguez y la fatiga es igualita. El que va sonoliento, ¿verdad? Va desconectado. Va mirando, pero no va viendo. ¿Verdad? Entonces, ese es el problema. Y eso se evalúa aquí. Y luego el punto clave, aquí ya es irreversible el accidente hasta que sea el hecho. Y cuando se da, si todo esto hizo bien, lo lógico es que no haya accidente. Si todo esto hizo bien, lo lógico es que no haya accidente. Pero si no hizo todo esto bien, entonces venimos acá a la segunda parte del estudio. La segunda parte del estudio, entonces vamos a verificar las bondades que tiene el vehículo respecto a la seguridad. ¿Cómo están sus neumáticos? ¿Cómo está su freno? ¿Cómo está su dirección? ¿Cómo está su sistema de suspensión? Que es fundamental para el agarre de neumático calzada. Miren ustedes. Entonces yo ahí veo, en la segunda parte, en el 4, 5 y 6, yo veo las condiciones técnico-mecánicas del vehículo. Y luego, lógicamente, si es que yo necesito seguir el accidente, por lo menos que no haya muerto, entonces ahora me voy a la seguridad activa pasiva del vehículo. Tiene airbag, tiene puesto el cinturón de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Me avisa, ¿estamos listos? ¿Qué? Sigo ya. Terminado. Ya estamos con el tiempo. Ya, pero me dice si usted ya. Vale, pero ya puedo concluirla. Ya puedo concluir. 10 minutos más de mi chance para concluir bien la idea. Bien, entonces, esta es la madre de la investigación. Esta es la madre de la reconstrucción del accidente. ¿Sí? Entonces, pero ya está bien el vehículo, pero vamos a ver si la vía, las condiciones de la vía coadyuvó al accidente o coadyuvó a la seguridad. Tuvo bien los frenos, pero había una calzada húmeda. Estaba bien los frenos, pero hubo aceite botado en la calzada.
está bien el vehículo, pero el coeficiente de adherencia es como esto de aquí. Nunca va a agarrar, nunca va a agarrar los frenos. Sí. Entonces, para eso es esto. Esto es lo que se llama la anatomía de un accidente. Sí. Bien. Bueno, y eso eso es apasionante por ahí, pero ya vamos a ir, vamos a ir a una parte, de hecho hemos hablado. Este es un caso real, este es el caso real. Esto se lo pongo rapidito, en 2 minutos. Este fue un accidente de tránsito real. En este accidente de tránsito yo apliqué la teoría del riesgo, sin saber que existía la imputación objetiva. Yo no sabía. Esto fue el año 2000. Yo no sabía, hace 24 años. Y la apliqué ignorantemente y la apliqué bien. Sí. En este accidente de tránsito, yo hice la primera reconstrucción. Ojalá que me estén viendo los que dicen que ellos son los que han hecho la primera reconstrucción de accidente o simulación de un accidente de tránsito, la hice yo aquí en el Ecuador. Sí, y la hice en un juzgado de tránsito, para un juzgado de tránsito. Este accidente ocurrió en Guayaquil, en una intersección donde un conductor ebrio, joven, en un Suzuki Forza, iba a 90 kilómetros por hora en la parte urbana, la calzada estaba húmeda, estaba oscuro el sector, sí, él tenía el par a su favor, iba con 7 personas más en el vehículo, un Suzuki Forza, 6 personas más, 7 con él, sí, y pasa por la intersección y por la transversal salió un vehículo a las 3 de la mañana, 24 de diciembre. Salió por la transversal un vehículo, no respetó la señal pares y se produjo un choque violento lateral, un choque lateral. El Suzuki se fue contra el parterre central, se subió al parterre, se fue contra un árbol y se generó un choque lateral y luego un estrellamiento con 3 fallecidos. 3 fallecidos. Y entonces, y el dilema era, claro, el conductor acá del Suzuki quedó cao, premortem, inconsciente, llevado al hospital, los 3 muertos a la morgue, los otros 4 al hospital. Él se quedó allí, a los 5 días él recuperó estado de conciencia, le tomaron la prueba de alcoholemia, sí, en el hospital, a las 4 horas le salió 3.2 gramos de alcohol por litro de sangre. Y ahí vino el gran dilema. ¿Quién tiene la responsabilidad de este accidente? Y entonces ya el borracho tiene la culpa. Y el otro, el padre tiene la culpa. ¿Y cómo sacamos esto? Y entonces empecé a aplicar lo que se llama la teoría del riesgo, sin saber que existía la teoría del riesgo de Klaus Roxin, hace más de, todavía tiene 83 años. Ayer escuché una conferencia que dio un alemán, Klaus Roxin, que es el creador de la teoría de la imputación objetiva. No creador, sino la mejoró sustancialmente esta teoría. Sí, y ahora es aplicable a todo a nivel mundial. Entonces, lo que se llama la teoría, sí, del riesgo, que se llama el riesgo aceptado, el riesgo creado, la creación del riesgo no permitido, la creación del riesgo no permitido y el riesgo aumentado. Y entonces, y todo eso lo llevé a lo que se llama el ámbito de protección de la norma, que lo dice Klaus Rox. Yo no sabía de esto y la apliqué hace 25 años atrás. El ámbito de protección de la norma. Sí, y lo di en el informe técnico, en la explicación, la participación del borracho menor a la que se pasó la señal pare. Y eso me causó un problema con el fiscal. El fiscal me dice, ni loco te firmo eso, me dijo, ese informe. Y le digo, ¿cómo que no va a firmar? Le explico cómo es esto. Y le expliqué cómo es la metodología de investigación de un accidente de tránsito. Le expliqué la metodología. Y me dice, está bien, me convenciste, pero va a tener problemas. Y firmó, y le mandamos al juez. Le llegó al juez el informe, y el juez por ahí me llamó y me dice, oiga, hable serio. Por historia, los borrachos tienen la culpabilidad del accidente. Vamos a explicarle nuevamente.
el accidente de tránsito, la metodología de investigación de un accidente de tránsito, todo eso, las causas son causas concurrentes, causa basal, causas concurrentes son todas las causas que de manera directa o indirecta producen el hecho. Sí, sí. Y las causas basales, la causa única y determinante, sin la cual el accidente no ocurre, se extraen las causas concurrentes mediante ese tiempo. Supresión mental hipotética, la misma que tiene que ser técnico, jurídica, científica y lógica. ¿Le expliqué todo eso? No, está equivocado. Me dijo el juez. Lo mandó a consulta a la fiscalía. Y el fiscal general dijo, efectivamente, está equivocado el perito. Yo era el perito. Está equivocado y lo mandaron con otro fiscal para que defienda la causa del fiscal. Ahí nace mi preocupación. Vamos a ver. Y entonces yo dije, pero yo soy malo para la computación, como todavía lo soy mal. Para la tecnología soy medio ignorante, dicen en mi tierra. Entonces, le digo al abogado del muchacho este, le digo, oye, tienes toda la de ganar. Sí, pero necesito a alguien que sepa computación. Pero si este man el que está ahí preso del accidente es egresado de la Politécnica en Sistema, de verdad. Vamos a hacer, le metimos una computadora al calabozo, después que tuvo 3 meses en el hospital, se lo llamo al calabozo, le metimos la computadora y yo le dirigí, vas a hacer de esta manera, ¿sí? Ya se la vía, esta manera, y los carritos hacían por cada clic aumentaba un poquito un carro y aumentaba otro poquito el carro, así. Y con una cabecita de una persona que miraba así, en un lado, así, bueno. Ahí se tiene, miren ustedes, Y entonces hicimos eso. Y lo presentamos en la audiencia. Expliqué todo el proceso investigativo, cómo se hizo, y el juez a la final lo exoneró de responsabilidad al conductor, al borracho. Y el otro conductor, porque se dio a la fuga, se quedó pendiente su caso ahí hasta segunda orden. Sí, hasta que lo cojan o lo que sea. Entonces, esta es la primera reconstrucción. Yo di una conferencia en un congreso que hizo, por ahí yo me vine, creo, Palacio me invitó, el capitán Palacio me invitó, ellos eran subtenientes todavía, yo estaba fuera de la comisión en ese tiempo, y fue a hablar sobre la historia, un poco la reconstrucción, y hablé de este caso. Y coincidentemente estaba un peruano allí. Y dice que ustedes así comenzaron a hacer reconstrucción de accidentes. Sí, digo así, entonces le expliqué cómo. Ustedes estuvieron adelantados. Nosotros hacíamos cajitas de fósforos jalándola, lavando. Así comenzó aquí. Allá en Perú me dijo el señor que había sido de otra manera, ¿no? Pero entonces, ese es un poco, sí, la historia de lo que es un poco la investigación del accidente de tránsito. Ese es el caso que he conversado, está todo allí. Ese es un poco el accidente. Y esta es la parte final, ya con esto nos vamos. Sí, para determinar la causa de un accidente, necesitamos eso. Nexo causal. ¿Qué une la conducta al resultado? ¿Qué lo une? ¿Qué lo une? ¿Verdad? Pero para eso yo tengo que someter todo eso que yo meto aquí como causal, van a ver en la otra. Ajá. Yo aquí pongo la embriaguez y someto esa situación, sí, la someto a estos criterios de imputación que están allí. Primero, el riesgo creado, el riesgo permitido, principio de confianza, infracción a la norma de cuidado. Si hubo o no hubo, no aplica, ¿qué observación hay? Y aquí al final está explicada. ¿Sí? Tengo que hacer eso, si no, no he hecho investigación, ¿verdad? Y aquí está el otro, ¿sí? El mismo caso, la embriaguez, y lo someto al riesgo aumentado. ¿Se acuerdan que yo le dije que la teoría de la imputación objetiva habla de la creación del riesgo no permitido y la creación del riesgo aumentado? No, y el riesgo aumentado. Aquí estamos en el riesgo aumentado. La anterior fue el riesgo creado. Son los criterios para someterla a la imputación objetiva. Y aquí está, riesgo aumentado. Tengo que verificar todo eso que está ahí. Previsibilidad, tengo que saber lo que es previsibilidad objetiva, conducta alternativa adecuado a derecho, criterio de incremento del riesgo.
conductas concurrentes de terceros o las víctimas y criterio del fin de protección de la norma. Eso lo apliqué yo hace 25 años. Y con eso lo exoneré de responsabilidad técnica al borracho. Sí, y entonces, vean ustedes que sí se puede hacer investigación. Sí. Y si quieren ustedes saber más sobre eso, ahí están todos los conceptos de lo que es cada uno de esos criterios. Ahí están. ¿Sí? Gracias.